pero el pueblo que había puesto una piedra. Jesús quería, pero el pueblo como que no quería. A veces pasa eso, ¿sabes? Dios quiere, pero a veces del otro lado el Señor no ve que tú quieras. A veces el Señor se conmueve por eso. Porque a ver, ¿cuál era la tarea del Señor? La tarea de Jesús, ¿cuál era, pastor? Resucitar a Lázaro. Jesús no le pide a Marta y a las personas que estaban ahí que resuciten a Lázaro. No, solamente le dicen, quiten la piedra. Quiten ese estorbo. Está interrumpiendo. Si ustedes no la quitan, Lázaro no puede salir. Y uno dirá, pastor, pero ¿por qué Jesús no hizo como en otra oportunidad, como que el Señor dice en la Biblia que en un momento se le apareció cuando el Señor resucita, se le aparece como a los discípulos, como que traspasa las paredes? ¿Por qué no hizo lo mismo con la roca? Porque había una enseñanza. Dios no puede sacar todo. Dios te va a pedir justamente lo que esté al alcance de tu mano. Quizás Dios te dice, sé buena madre, sé buen padre, sé buena esposa, sé buen esposo. Aprende a escuchar. Sé un buen hijo de Dios. Dios te va a pedir lo que tú puedas. Jesús no te va a pedir que tú cambies a tu hijo, porque tú no lo vas a cambiar. Algo que he entendido en mi tarea como hombre de Dios es que yo sé que yo no cambio a la gente. Nosotros podemos enseñarte, podemos darte una enseñanza, podemos guiarte, pero el único que cambia es Dios. Nosotros podemos traerte una palabra, podemos prepararte para el servicio, para que crezca, escudriñar juntos a través de la palabra de Dios, pero hasta ahí nomás. No tenemos el poder para sacarte de la cueva. Eso lo hace Dios. Pero tú quitas la piedra. Tú quitas a veces el orgullo, quitas a veces la ira, el enojo, quitas aquel estorbo que está entre tu bendición y Dios. A veces que la gente dice, no, este no cambia más. ¿Y qué hace? Le pone una piedra. No, yo no voy a prosperar más, y le pone una piedra. No, mi familia no va a cambiar más, y le pone una piedra. Y Dios dice, pero ¿por qué le pones una piedra? Así, una mujer me decía, pastor, mi esposo me hace la vida imposible. Este no cambia más, decía. Y lo decía como, no como una mujer, como hija de Dios. Mira, siempre entre un hijo y una hija de Dios, siempre se ve una diferencia en la forma de hablar, de expresarse. Uno sabe cuando una persona está transformada, convertida verdaderamente, y a otros cuando todavía le falta, como uno dice, todavía afirmarse, y a otros que no tienen ni idea de lo que es Dios. Pero uno sabe cómo la gente contesta. Pero en un momento esta hermana decía, no, pastor, este no cambia más, no, es duro, es terco, no sirve, no va a cambiar. Usted no lo convenza, pastor, no le hable porque no va a cambiar. Claro, no le había puesto una piedra, le había puesto una casa encima. Decía, no, este no cambia más. Y nosotros le decíamos, pero usted tiene que aprender a confiar, le digo. Usted está haciendo las cosas bien. Sea buena esposa, sea comprometida con él, trata de hacer su parte, le digo. Trata de seguir siendo fiel, seguir siendo obediente, cumplir a la palabra de Dios. Dios no le va a pedir que usted cambie a su esposo. Apenas usted puede con su carácter, hermana, le digo. Y usted le va a querer cambiar a su esposo. No, le digo. Ese es el trabajo de Dios. Cuando tú entiendes qué tienes que hacer tú y qué haces Dios, las cosas son fáciles. No te estás golpeando constantemente tu cabeza. Porque hay cosas que las puede hacer Dios y otras que la puede hacer uno. Y Jesús, ¿qué le dijo? Quitad la piedra. Y Marta, que dice, no, Señor, ya está, hace 4 días ahí, está todo, tiene olor feo, entró en proceso de descomposición, ya está. Bueno, así hay gente que reacciona. Dice, no, este hermanito no cambia más, dice la gente. No, yo le pido, pero no me escucha, no quiere saber nada. Y bueno, Dios solamente hace la obra. Pero siempre y cuando alguien quite la piedra. Si no quitamos esa piedra, nunca saldrá Lázaro. Lázaro seguirá ahí,
tus sueños seguirán ahí, tus anhelos seguirán ahí. Así como esta hermana, me decía, pastor, no cambie. Y yo le digo, cree, hermana. No es la primera hermana que se encuentra con un esposo quizás un poco terco, un poco duro, que a veces le impide ir a la iglesia. No es el primero, he visto un montón de gente que le pasa lo mismo. Le digo, usted siga haciendo lo que a usted le corresponda, siga siendo fiel. Y la hermana dice, bueno, está bien, pastor, es difícil. Y sí, para mover la piedra hay que ponerle fuerza. Toda la piedra no la mueves con una sola mano, tienes que ponerle mucha fuerza, porque no eran piedras pequeñas, eran rocas grandes. Había que ejercer una gran fuerza, había que ejercer presión, y a veces así, en la fe a veces hay que hacer sacrificios, hay que hacer esfuerzos grandes también. Pero lo que tú puedes, el Señor te va a pedir que te desgarres, no, lo que tú puedas hacer. Y yo le decía a esta hermana, haga lo que usted pueda hacer. Congréguese, sea fiel, siga sirviendo, siga haciendo las cosas bien. Y pasará el tiempo que Dios hará la obra. Y así, esta hermana en un momento dijo, está bien, pastor. Lo dejó todo en las manos de Dios y se empezó a afirmar, siguió buscando a Dios. Dejó de lado ya de querer insistir y poner una piedra ahí. Ella era la misma guardián que se ponía ahí, al lado de la piedra. Es como cuando uno en la antigüedad o a veces en los boliches están los seguridad. Y si ellos no se mueven, si ellos no te dan el ok, no puedes entrar. Bueno, a veces que uno se pone ahí como guardián vigilante. El diablo a veces se pone como guardián vigilante y ante tu problema, ante tu adversidad, ante tu familia, y te dice, de acá no me muevo. Y Dios dice, pero se puede mover la piedra si ejerces fe. Si le pones fe, ¿qué le dijo el Señor? Si tuvieses la fe, aun como si fuese un granito de mostaza, tú le dirías a este monte que se desarraigue y se plante en la otra ciudad. Como diciendo, vas a mover cosas grandes, vas a poder hacer cosas de gran bendición que por tu propia fuerza no la podías lograr, pero con la fe sí. Porque la fe dice justamente que nos puede ayudar a mover situaciones. Nos da el ánimo, nos da el gozo, nos da la seguridad, la convicción de que las cosas van a resolverse, van a cambiar. Y así esta hermana le empezó a nacer la fe, empezó a tener fuerza. Aquella que estaba ahí con la piedra se dio cuenta que la piedra era su corazón. Y empezó a cambiar. Y empezó a sacar cada vez más la incredulidad, el enojo. Dejó de echarle la culpa al esposo, dejó de echarle la culpa a la iglesia. Y empezó a ser fiel. Y empezó a hacer las cosas bien. Pasó 1 año, pasó 2 años, pasaron 3 años. Y el que estaba ahí, encerrado, muerto, la que le había puesto una piedra, ahora ya no estaba más adentro, no estaba más encerrado. Ahora yo la miro. Y cada vez que a veces de tanto en tanto nos vemos, porque es de otra provincia, me dice, pastor, ¿se acuerda usted cómo? Esta decía yo, pastor, hasta quise quemar todas mis polleras, decía, para no venir nunca más a la iglesia con pollera. Ya le había puesto, se había encerrado. Me dice, pastor, ¿usted se acuerda? Sí, hermana, me acuerdo. Y qué ironía puede decir, hermano, que usted, que estaba ahí, que le había puesto una piedra grande a su esposo. Ahora su esposo, usted se tiene que sentar y no tiene que escuchar a su esposo predicar, que le hable de la fe, que le hable del amor, que le hable de la esperanza. Lázaro había salido porque se tuvo que mover la roca. Aleluya. Yo voy a invitarlo a que pueda ponerse de pie. El Señor le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Así de fácil, dijo el Señor. Creer, ¿qué es? Creer es que las cosas cambian. Creer es una actitud, creer es un esfuerzo. Creer es no solamente decir levanto mis manos y le digo, Señor, te doy gloria a Dios, te alabo, no. El Señor dice, si crees, quitas la piedra. Quebrantas tu corazón. Le pides a Dios, le clamas a Dios. Pides por un milagro. Buscas, te animas a cambiar. Te animas a creer de que si haces las cosas bien para Dios, el Señor luego hace el milagro. Acuérdate de esto.
Dios no te pide que saques al asa. Dios te pide que muevas la piedra. El pastor no te pide que tienes que pagar toda la iglesia, los servicios, todo. No. El pastor que a veces nos dice, colabora, siembre, ayude en lo que pueda. Porque el llamado lo tiene Él. El poder lo tenía Jesús. Pero la fuerza también la tenían estas personas. Por eso dice, lo imposible para los hombres, Dios lo hace posible. No quieras hacer lo imposible tú, déjalo a Dios. Y vas a ver cómo las cosas cambian. Y lo único que tienes que aprender a hacer es tomar una decisión de fe, creer en tu corazón y dejar que la puerta esté abierta. Y sacar a todo obstáculo. No sé cuál será la roca. Podrá ser a veces el pecado. A veces que el pecado, la Biblia dice que el que encubre el pecado no prosperará. El que lo retiene, el que lo guarda ahí, dice, no prosperará. No hay cambio. Tienes que tomar una decisión. La situación de mi hermano. No entendiste lo que nuestro hermano significaba para nosotros. Sabes que a veces el dolor muchas veces nos termina llevando a que empecemos a responsabilizar a gente externa. O empecemos como a veces a buscar un culpable, a señalar a aquel que a veces nos quiere ayudar. Sabes, en muchas ocasiones, a veces personas que se acercaban a la iglesia, y a veces que me planteaban una situación que estaban viviendo, y a veces que uno a esa persona la quería animar, la quería alentar, quería dar una enseñanza para que no baje los brazos, para que pueda creer en Dios. Pero a veces esa persona que a veces se paraba enfrente de uno, terminaba como echándole la culpa a uno mismo. A veces las personas te quieren hacer responsable a veces de sus desgracias. A veces cuando las personas sufren, pierden un ser querido, sufren una adversidad. A veces que el hombre siempre trata a veces de como tirarle la culpa a otro, tirarle la carga a otro. Porque a veces es el dolor, a veces el hombre no sabe cómo lidiar con el dolor. Cómo lidiar a veces con la pérdida de un ser querido. Sabes, hace unas semanas atrás hablaba con un varón que hace un tiempo que no lo veía. Se había acercado a una de nuestras iglesias y me dice, pastor, ¿sabes que yo le quería contar algo? Pastor, usted sabe que yo estuve pasando un tiempo muy difícil porque, me dice, pastor, mi esposa, mi madre, hace un año, pastor, que falleció. Y usted sabe que fue un tiempo muy difícil porque todos mis seres queridos, pastor, en un momento se levantaron en contra de mí. Y pastor, fue algo tremendo que nunca pensé que me iba a pasar. Todos mis familiares me empezaron a culpar que yo había matado a mi madre, que yo la había envenenado, que yo la había encerrado y que yo la golpeaba. Hasta, pastor, me expusieron hasta por las redes sociales, me decía. Y me decía, pastor, y yo la conozco, yo siempre vivía con mi madre, me decía, pastor. Y nosotros íbamos a la iglesia, hacíamos las cosas bien. Mi madre, yo sé lo que hice para ella. Yo sé que siempre estuve. Es más, me dice, fui el único prácticamente que cuando ella estaba enferma, pastor, siempre la acompañé. Pero ahora que mi madre falleció, usted sabe, pastor, que me empezaron a echar la culpa constantemente. Así que les tuve que poner un abogado para que me dejen de molestar. Y me decía, pastor, ¿y usted? Y me decía, pastor, y a mí que me acusen, no era que me dolía tanto, sino a veces sentir que uno estuvo con esa persona constantemente, la cuidó. Y ahora quizás por el dolor, mis familiares, pastor, me tiraban la carga y era una carga que yo no la podía soportar. Era una carga que yo no me podía hacer responsable. ¿Cómo hacerte responsable de algo? ¿Cómo a veces hacerte responsable de ciertas situaciones que pasan en la vida? Dice que estas mujeres, cuando el Señor se le acerca, dice que trataron de echarle la culpa o ponerle la carga al Señor, como diciendo, maestro, si tú hubieses llegado antes, no hubiese pasado. No hubiese pasado. Entonces dice que cuando el Señor se toca con esta situación, la Biblia dice así, Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió.
Dice que el Señor, cuando ve toda esta situación, dice que sucede algo. ¿Sabes que en muy pocas partes de las historias de la Biblia aparece cómo el Señor se quebranta de una forma como si fuese un humano, como si fuese una persona común y corriente? Dice que cuando el Señor ve a esta mujer que se le había acercado llorando y que todos los demás, los familiares de Lázaro, todos estaban llorando tristes, dice que el Señor se conmueve porque el Señor sabía lo que ellos estaban sintiendo. El Señor sabía en la posición en la cual muchos de ellos se encontraban. El Señor no se enojó porque Marta o María le dijeron, si hubiese venido antes, Señor, las cosas hubiesen sido mejor. No, el Señor la pudo haber reprendido, pero el Señor tuvo paciencia, el Señor aprendió a ponerse en el lugar del otro. El Señor sabía qué estaba viviendo esa persona. A veces nos pasa así a los siervos de Dios. A veces que tú le quieres hablar a una persona que está abatida, que está golpeada, que está con luchas. Y a veces que esa persona se te termina desquitando. O dice, pastor, pasa que usted no entiende mi vida. Pasa que usted no sabe lo que yo vivo en mi casa. Y a veces uno, como hombre de Dios, tiene que ser paciente. Tiene que decir, pero, hermana, pero no tiene que bajar los brazos, tiene que seguir, tiene que avanzar, tiene que aferrarse a Dios. Porque, ¿qué culpa tiene aquel que viene a traerte una palabra de Dios? ¿Qué culpa tenía el Señor si el Señor venía justamente a hacer un milagro, a bendecir la vida de estas hermanas? Pero el dolor, sabes que a veces nos termina como cerrando esa puerta. Y el Señor, cuando ve todo esto, dice que se estremece. Dice la Biblia así: Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Versículo 35, Jesús lloró. Sabes, en la Biblia este es el versículo más corto de todas las Escrituras. Cuando la Biblia dice Jesús lloró, no se cuenta en otra parte de las Escrituras ver el lado humano del Señor que sale tanto a la exposición de la gente. Era una situación que verdaderamente golpeó al Señor, que verdaderamente el Señor sentía lo que estaban sintiendo todas las personas. Era una situación que el mismo Hijo de Dios dice que fue quebrantado en su alma, hasta tal punto que no pudo aguantar las lágrimas, a pesar de ser el Hijo de Dios, aquel que le decía hipócritas a los fariseos, aquel que le decía sepulcros blanqueados, aquel que entró en un momento, dice, al templo y vio a los cambistas que estaban ahí y haciendo de la casa de Dios todo un mercader. Dice que el Señor entró enojado por el celo de la obra de Dios y dice que dio vuelta a todas las mesas y sacó como un lazo así y empezó a sacar a todos. Y los discípulos en un momento dijeron, ahora entiendo por qué la palabra dice que el celo en tu casa me consume. Ahora que tenía un carácter quizás con la obra de Dios, que salía a defender a la obra de Dios, que llamaba a los fariseos hipócritas, saduceos, ahora dice que estaba quebrantado delante de la gente, conmovido por la situación de su amigo, de la gente, de las personas que estaban ahí. Como no solo era la gente que estaba sufriendo, sino que el Señor también es golpeado en sus emociones, en su mente, porque entendía, porque estaba conmovido. Y cuando si la Biblia dice que el Señor lloró en este momento por Lázaro, por la gente, el Señor también a veces llora por tu vida, a veces se lamenta, a veces el Señor puede darse cuenta de lo que tú vives, porque Él ha aprendido a ponerse en tu lugar. ¿Sabes? Cuando la Biblia nos habla de la misericordia significa ponerte en el lugar del otro. El Señor sabe a veces ponerse en tu lugar. El Señor dijo en un momento a ciertas mujeres, no lloren por mí, lloren por ustedes, porque si esto hicieron con el árbol verde, ¿qué no harán con el seco? Como diciendo, si a mí me trataron así, si el mundo me dio la espalda, si el mundo no valoró lo que yo venía a hacer, y ustedes también seguramente van a atravesar adversidades, pruebas, luchas. Y acá estaba el Hijo de Dios quebrantado completamente, porque estaba viendo ahí a todo un
un grupo de personas que habían cerrado la puerta ya. Como que habían perdido la fe, habían perdido ya la expectativa de que las cosas cambien. El Señor no solo llora, ¿sabes?, por la muerte de Lázaro. No solamente se conmueve porque la gente estaba llorando, sino que se conmueve porque la gente había cerrado la puerta para que algo suceda. Y eso es lo más triste, ¿sabes?, en la fe. Lo más triste, ¿sabes?, para Dios es que tú a veces cierres puertas en tu vida. Des por hecho situaciones que de la mano de Dios tienes la capacidad de poder cambiarla. Tienes la capacidad de poder revertirla. No hay nada más triste cuando tú ves quizás una persona que las tiene todas por ganar, como uno dice, pero no tiene ganas de hacer nada, no tiene ánimo, no tiene felicidad. Qué triste ver una persona así, que tiene una casa, tiene una gran familia, lo tiene todo, pero no puede disfrutar, no puede sonreír, no puede ser feliz. Y uno dirá, pastor, y aquel quizás que no tiene nada, también es triste que una persona no tenga nada. Claro que sí, pero ¿qué tal de aquel que lo tiene todo? Pero no puede ser feliz, no puede estar con paz, no puede tener alegría, no se puede deleitar de lo que tiene. El Señor se acerca y ve que toda la gente se lloraban, conmovidas por su situación. El Señor también conmovido. Pero dice que el Señor se quebranta porque decía, han visto tantas cosas, han visto tantos milagros. Y aún aquellos que han estado quizás de cerca han visto grandes señales, también han dado por hecho. Por eso el Señor le pregunta, le dice, ¿dónde lo pusieron? ¿Dónde lo pusieron? Dice que las personas le dicen, Señor, ven y ve. El Señor pregunta dónde pusieron a Lázaro. Porque si ellos hubiesen tenido fe, hubiesen esperado a la venida del Señor, no se hubiesen impacientado. Pero no, dice que, claro, Lázaro murió y directamente dice la Biblia que lo llevaron a una cueva. A veces, ¿sabes qué pasa así en la vida del hombre? Hay situaciones en tu vida que quizás hoy el Señor, si se acercaría a ti, te preguntaría, ¿dónde pusiste ese sueño? ¿Dónde pusiste ese anhelo, esa gana de querer salir adelante, de pelear por tu familia? ¿Dónde pusiste quizás el anhelo para reconciliarte con tu matrimonio? El anhelo para estudiar, el anhelo para crecer en la obra de Dios. ¿Dónde lo pusiste? Quizás te dice Dios. ¿Dónde lo dejaste? ¿Dónde pusiste ese empeño? Porque la gente había visto milagros del Señor, pero ahora todos estaban, como uno dice, desanimados, abatidos. Nadie tenía la convicción de que Jesús podía hacer algo. Nadie tenía la fe, ni una pizca quizás de esperanza de que las cosas cambien. Por eso el Señor le pregunta, ¿dónde están? Como diciendo, ¿dónde está la fe? ¿Dónde está la seguridad? Y el Señor les pregunta, ¿dónde estáis? ¿Dónde lo pusieron? Y los varones les dicen, Señor, ven y ve, acércate para que tú puedas ver. Dice la Biblia así. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Dice que era una situación verdaderamente que no solo golpeó a la gente, sino que el Señor también estaba sufriendo este golpe. ¿Sabes? La Biblia dice que cuando venga el Hijo de Dios, ¿hallará fe en la tierra? La Biblia dice, cuando venga el Hijo de Dios, ¿hallará fe en la tierra? Es decir, ¿la gente va a creer? ¿La gente va a tener convicción de que los milagros existen y se hacen realidad? ¿De que Dios transforma, Dios bendice? ¿La gente podrá creer? ¿Tendrá esa convicción firme? Porque dice la Biblia que en los postreros tiempos, dice que por haberse aumentado la maldad, dice, el amor de muchos se irá enfriando, se irá apagando.
La gente irá perdiendo convicción, la gente irá perdiendo el deseo de buscar a Dios, las chances de las esperanzas, las chances de poder revertir. Dice, por causa de que la maldad aumentará, dice, muchos, el amor de muchos se irá apartando, se irá endureciendo cada vez más. Por eso el Señor, cuando llega, ve toda esta situación, el Señor dice que es quebrantado porque era un dolor grande para el Señor haber perdido un ser querido. Y la gente dice que se asombra y le dice, miren cuánto lo amaba. Cuánto lo amaba. Claro, porque la gente a veces tenía una posición de lo que era Jesús. Porque Jesús era una persona que cuando enseñaba, enseñaba con autoridad, con carácter. Por eso el Señor no, como uno dice, no le temblaba el pulso cuando tenía que exhortar a alguien, lo exhortaba. Y si lo tenía que hacer duro, lo hacía duro. Y si lo tenía que hacer pasar vergüenza ante todos, lo hacía. Y ahora lo miraron al Señor quebrantado, enternecido. Y lo miran y la gente, claro, dice, ¿cuánto lo amaba? Ahora tú te preguntarás, ¿cuánto el Señor te amará? ¿Cuánto el Señor a veces? ¿Cómo el Señor te mirará? ¿Cómo el Señor estará a veces? Porque tú a veces cierras puertas en tu vida y no quieres cambiar. Pretendes a veces seguir con tu misma actitud y no quieres avanzar cuando tienes la oportunidad de justamente que las cosas te empiecen a ir bien. Es como la madre a veces le dice, hijo, pero ¿por qué no querés estudiar? ¿Por qué no querés salir adelante? ¿Por qué querés seguir estando en esa vida? Como diciendo, hijo, tenés todo, tenés una casa, tenés unos padres, te podemos pagar la escuela, o tenés salud. ¿Por qué no lo querés hacer? No hay más tristeza por un padre seguramente cuando alguien quiere ayudar a su hijo, pero de la otra parte no hay ayuda, no hay respuesta, no hay ganas. ¿Sabes? A veces que nosotros los siervos de Dios tenemos más fe que justamente los mismos hermanos. Porque nosotros le decimos a veces, crea, Dios puede hacer esto, Dios puede hacer lo otro. Y a veces que la gente no cree. Y a veces tú dices, pero qué tristeza que esa persona no se deje utilizar por Dios. No se anima a vivir un encuentro personal con el Señor. Alguno dirá, yo no sabía que a veces los pastores pasan eso. Claro que sí. ¿Tú crees que a nosotros los que nos da mayor alegría es que las iglesias estén llenas y demás? No. No hay mayor alegría para aquellos que predicamos el mensaje de Dios que una persona quiera cambiar, quiera predisponerse, no sea dura, no sea terca, sino que entienda que si tiene a Dios no puede conseguir todo. Su vida puede resolverse, puede ser un canal de bendición. La gente lo miraba al maestro y le decía, ¿cuánto lo amaba? Miren cómo lo amaba. Bueno, ya no es Lázaro. Ahora quizás eres tú no sabes cómo Dios te ama, cómo Dios te ve quizás de lejos cuando a veces te luchas, estás en las pruebas, estás en adversidades y el Señor te ve y quizás a veces también se conmueve. Pero ¿sabes por qué a veces más se conmueve? Cuando tú no te dejas ayudar, cuando tú no te dejas levantar, cuando tú no te dejas que alguien vaya delante de ti, que el Señor pueda abrirte camino. No hay más tristeza, ¿sabes? Cuando alguien no se quiere dejar ayudar. Estos se sorprendieron porque dijeron, lo amaba verdaderamente. Verdaderamente lo amaba mucho. Bueno, es que es así. Dios no es milagro. Dios no es poder. Hay una sola cosa y que la Biblia lo marca. La gente cuando lo miró a Jesús le dijo, ¿cuánto lo amaba? Es que esa es la esencia de Dios. La Biblia dice que Dios es amor. Dios es justamente alguien que te escucha, que te ve, que te socorre. El amor dice que todo lo soporta. El amor no se trata de abrazarte todos los días cuando estás mal, no. La Biblia dice que el amor, el verdadero amor, el de Dios, este amor perfecto, dice, todo lo soporta. Todo lo sufre, dice, todo lo espera. ¿Cuánto Dios a veces nos tiene que esperar para que queramos cambiar? Para que tomemos una decisión y le busquemos
Y dejemos de fallar constantemente, de hacerle a veces promesas a Dios y nunca el hombre le cumple. Ese es el amor. Que Dios te espere un día, 2 días, 1 año, 2 años y 3 años. Todo lo sufre. El Señor tuvo que sufrir para que hoy estemos aquí. Dice, no hace nada indebido. El Señor dice que no hará nada que a ti te dañe. Luego tú este amor lo puedes reflejar en tu matrimonio, en tu familia. Dice, no hace nada indebido, no es egoísta, no se envanece, es decir, no se acaba. Por más que la gente en un momento cerró las puertas para creer en el Señor, el Señor sabía que tenía que seguir amándolos. El Señor sabía que algo más se podía hacer. La gente lo miraba al Señor y dice que asombrado decía, ¿cuánto lo amaba? Pues es así. La Biblia dice, de tal manera Dios amó este mundo. Dice, de tal manera Dios amó, que entregó la vida de su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él, dice, no se pierda, tenga vida eterna, dice. Tanto dice que Dios amó este mundo, tanto dice que el Señor fue capaz de soportar, de esperar y de insistir para que el hombre justamente tenga otra oportunidad. Tengo otra chance, dice la Biblia. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Muchos de los que estaban ahí dijeron, pero ¿no era este el que sanó al ciego, le dio la vista? Este que tenía el gran poder, ¿no podía también no permitir que Lázaro muera? ¿No pudo haber hecho algo antes? Y la gente dice que le echaba la culpa al Señor y le dice que lo hacía responsable. Le decía, ¿no era este el que tiene el poder para hacer todas las cosas? ¿Por qué no intervino antes para que Lázaro no muera? Eso es lo que a veces causa el dolor del hombre. Queremos tirarle la responsabilidad a otro. Cuando la responsabilidad a veces está en uno. O a veces las situaciones de la vida que vienen a nosotros nos golpean constantemente. No hay que tirarle esa responsabilidad a otros. Hay personas quizás que emprendieron un viaje en vacaciones, quizás tuvieron un accidente y quizás su hijo falleció. Y la madre le dice, sí, culpa tuya, porque en vez de viajar a esta fecha hubiésemos viajado el mes anterior, yo te dije. Y a ver, no era la primera vez que la gente sale de vacaciones. Nadie sabía que justo ese día que esa persona salía de vacaciones le iba a pasar eso. Nadie sabía que justo a ti te iban a echar del trabajo, justo a ti te iban a detectar cáncer, justo a ti quizás ibas a tener un conflicto en tu familia. Son situaciones que a veces el hombre vive. Situaciones a veces que golpean la vida del hombre. Pero ¿por qué echarle la responsabilidad al Señor? El Señor dice que se acercaba para hacer algo. Pero dice que esto los miraron y le dijeron, ¿no tenía el poder para sanar a este ciego? Ellos sabían que Jesús tenía poder, que podía hacer milagros. Pero como era una situación que los sobrepasó, era una situación que golpeaba su expectativa, ellos dijeron, ¿por qué no vino antes? ¿Y por qué no hizo algo para que Lázaro no muera? Así a veces que la gente piensa, ¿por qué Jesús no vino antes? ¿Por qué Jesús no interfirió antes? ¿Por qué a veces el Señor no hace algo antes en mi vida? ¿Y sabes por qué? Porque cuando el Señor dice que pregunta a las personas, ¿dónde pusieron a Lázaro? Porque yo vengo a resucitarlo a Lázaro. Y dice que cuando el Señor pregunta, ¿dónde lo pusieron? Los varones le dicen, ven y ve. Y cuando el Señor se acerca, dice, era una cueva y había puesto una piedra. Y estaba la piedra ahí, tapando la cueva y Lázaro adentro. ¿Por qué el Señor no pudo hacer algo antes? ¿Por qué no pudo interponerse?
Bueno, porque la Biblia dice que había un plan. El Señor se acerca a este lugar porque el Señor quería hacer un milagro. Pero el problema era que la gente ya había tapado la puerta. Cuando el Señor se acerca y puede mirar, había una gran piedra en la cueva. A veces que el Señor se acerca a tu vida, ¿y qué es lo que hay? A veces que hay una gran piedra. Y cuando hay una gran piedra, ¿sabes? Para que las cosas cambien, cuando tú pones una piedra en tu corazón, en tu carácter, en tu matrimonio, en tu familia, en tu economía, en cualquier área, cuando tú pones una piedra, tú estás cerrándole la puerta al Señor. Porque era la única entrada por la que Lázaro luego iba a salir. Pero ¿cómo Lázaro iba a salir si la entrada estaba tapada? Si la entrada estaba sellada. Porque a veces así el diablo quiere que selles las oportunidades en tu vida. A veces te lleva hasta tal punto de incredulidad, de odio, de negación, que a veces el hombre se enoje con Dios, la gente se enoja con la iglesia, y sí, porque no me fueron a visitar, ¿y qué? Pero era la responsabilidad del pastor todos los días ir a visitarte. No hay por qué tirar la responsabilidad al otro. A veces son cosas que pasan por la debilidad del hombre, por los ataques del enemigo. Cuando el Señor se acerca, dice que había una piedra. Y el Señor dijo, este es el problema. Es que la gente ya le puso una piedra antes de que yo pueda hacer algo. Y ese es tu grave error. Cuando a veces Dios quiere obrar en tu vida, se quiere manifestar grandemente en tu necesidad. A veces que tú ya le has puesto una piedra, has sellado, has permitido a veces que el enemigo te infunda la duda, el temor, hasta tal punto que clausures ese lugar y digas, nunca más. ¿Sabes cuánta gente dijo, nunca más voy a venir a la iglesia? Nunca más voy a buscar a Dios. Así le sucedió a un profeta llamado Jeremías. Jeremías dice en la Biblia que era un hombre tremendo de Dios, pero que tuvo que predicar en tiempos en donde la gente no quería escuchar a Dios, en donde la gente no quería recibir el mensaje de Dios. Hasta tal punto dice la Biblia que a Jeremías lo terminan tirando en una cisterna ahí, abandonándolo. En medio de la cárcel dice que Jeremías a veces tenía que predicar. La gente dice que estaba tan encerrada. Y le era muy difícil la tarea para Jeremías, hasta tal punto que Jeremías en un momento dijo, Señor, me has puesto como enemigo ante el hombre, porque entre que yo quiero salir y predicar y hablar a la gente me rechaza, me he vuelto como un enemigo. Jeremías dice que traía mensajes para que la gente cambie, pero la gente no quería saber nada de Jeremías. La gente le ponía una piedra y no quería escuchar a Dios. Y dice que todo esto repercutió tanto en el corazón de Jeremías que el mismo Jeremías en un momento dijo, Señor, hasta tal punto fue tanto mi aflicción que yo mismo en mi corazón había pensado nunca más promulgar tu palabra, nunca más predicar, porque quiero predicar, quiero hacer lo bueno y la gente no me responde y la gente no me ayuda y la gente no entiende la tarea que estoy haciendo. Dice que Jeremías en un momento como que pierde también ese deseo de querer seguir adelante. Estaba siendo atacado constantemente en su corazón, pero Jeremías decía, pero cuando yo pensaba esto en mi corazón, cuando decía en mi mente que nunca más iba a hablar palabras de tu boca, no obstante, decía Jeremías, algo en mi interior era un fuego que ardía constantemente y subía y me decía, ve otra vez y sigue predicando, no pongas esa piedra. Sigue llevando la palabra de Dios. Dice la Biblia así, Jesús profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, el hermano del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? El Señor conmovido, aunque estaba la piedra ahí, su amigo Lázaro adentro, el Señor con las ganas de querer sacarlo,
pero el pueblo que había puesto una piedra. Jesús quería, pero el pueblo como que no quería. A veces pasa eso, ¿sabes? Dios quiere, pero a veces del otro lado el Señor no ve que tú quieras. A veces el Señor se conmueve por eso. Porque a ver, ¿cuál era la tarea del Señor? La tarea de Jesús, ¿cuál era, pastor? Resucitar a Lázaro. Jesús no le pide a Marta y a las personas que estaban ahí que resuciten a Lázaro. No, solamente le dicen, quiten la piedra. Quítenle ese estorbo. Está interrumpiendo. Si ustedes no la quitan, Lázaro no puede salir. Y uno dirá, pastor, pero ¿por qué Jesús no hizo como en otra oportunidad, como que el Señor dice en la Biblia que en un momento se le apareció cuando el Señor resucita, se le aparece como a los discípulos, como que traspasa las paredes? ¿Por qué no hizo lo mismo con la roca? Porque había una enseñanza. Dios no puede sacar todo. Dios te va a pedir justamente lo que esté al alcance de tu mano. Quizás Dios te dice, sé buena madre, sé buen padre, sé buena esposa, sé buen esposo. Aprende a escuchar. Sé un buen hijo de Dios. Dios te va a pedir lo que tú puedas. Jesús no te va a pedir que tú cambies a tu hijo porque tú no lo vas a cambiar. Algo que he entendido en mi tarea como hombre de Dios es que yo sé que yo no cambio a la gente. Nosotros podemos enseñarte, podemos darte una enseñanza, podemos guiarte, pero el único que cambia es Dios. Nosotros podemos traerte una palabra, podemos prepararte para el servicio, para que crezca, escudriñar juntos a través de la palabra de Dios, pero hasta ahí nomás. No tenemos el poder para sacarte de la cueva. Eso lo hace Dios. Pero tú quitas la piedra. Tú quitas a veces el orgullo, quitas a veces la ira, el enojo, quitas aquel estorbo que está entre tu bendición y Dios. A veces que la gente dice, no, este no cambia más. ¿Y qué hace? Le pone una piedra. No, yo no voy a prosperar más, y le pone una piedra. No, mi familia no va a cambiar más, y le pone una piedra. Y Dios dice, pero ¿por qué le pones una piedra? Así, una mujer me decía, pastor, mi esposo me hace la vida imposible. Este no cambia más, decía. Y lo decía como, no como una mujer, como hija de Dios. Mira, siempre entre un hijo y una hija de Dios, siempre se ve una diferencia en la forma de hablar, de expresarse. Uno sabe cuando una persona está transformada, convertida verdaderamente, y a otros cuando todavía le falta, como uno dice, todavía afirmarse, y a otros que no tienen ni idea de lo que es Dios. Pero uno sabe cómo la gente contesta. Pero en un momento esta hermana decía, no, pastor, este no cambia más, no, es duro, es terco, no sirve, no va a cambiar. Usted no lo convenza, pastor, no le hable porque no va a cambiar. Claro, no le había puesto una piedra, le había puesto una casa encima. Decía, no, este no cambia más. Y nosotros le decíamos, pero usted tiene que aprender a confiar, le digo. Usted está haciendo las cosas bien. Sea buena esposa, sea comprometida con él, trata de hacer su parte, le digo. Trata de seguir siendo fiel, seguir siendo obediente, cumplir a la palabra de Dios. Dios no le va a pedir que usted cambie a su esposo. Apenas usted puede con su carácter, hermana, le digo. Y usted le va a querer cambiar a su esposo, no, le digo. Ese es el trabajo de Dios. Cuando tú entiendes qué tienes que hacer tú y qué haces Dios, las cosas son fáciles. No te estás golpeando constantemente tu cabeza. Porque hay cosas que las puede hacer Dios y otras que las puede hacer uno. Y Jesús, ¿qué le dijo? Quitad la piedra. Y Marta que dice, no, Señor, ya está hace 4 días ahí, está todo, tiene olor feo, entró en proceso de descomposición, ya está. Bueno, así hay gente que reacciona. Dice, no, este hermanito no cambia más, dice la gente. No, yo le pido, pero no me escucha, no quiere saber nada. Y bueno, Dios solamente hace la obra. Pero siempre y cuando alguien quite la piedra. Si no quitamos esa piedra, nunca saldrá Lázaro. Lázaro seguirá ahí,
tus sueños seguirán ahí, tus anhelos seguirán ahí. Así como esta hermana, me decía, pastor, no cambie. Y yo le digo, cree, hermana. No es la primera hermana que se encuentra con un esposo quizás un poco terco, un poco duro, que a veces le impide ir a la iglesia. No es el primero, he visto un montón de gente que le pasa lo mismo. Le digo, usted siga haciendo lo que a usted le corresponda, siga siendo fiel. Y la hermana dice, bueno, está bien, pastor, es difícil. Y sí, para mover la piedra hay que ponerle fuerza. Toda la piedra no la mueves con una sola mano, tienes que ponerle mucha fuerza, porque no eran piedras pequeñas, eran rocas grandes. Había que ejercer una gran fuerza, había que ejercer presión, y a veces así, en la fe a veces hay que hacer sacrificios, hay que hacer esfuerzos grandes también. Pero lo que tú puedes, el Señor no te va a pedir que te desgarres, no, lo que tú puedas hacer. Y yo le decía a esta hermana, haga lo que usted pueda hacer. Congréguese, sea fiel, siga sirviendo, siga haciendo las cosas bien. Y pasará el tiempo que Dios hará la obra. Y así, esta hermana en un momento dijo, está bien, pastor. Lo dejó todo en las manos de Dios y se empezó a afirmar, siguió buscando a Dios. Dejó de lado ya de querer insistir y poner una piedra ahí. Ella era la misma guardián que se ponía ahí al lado de la piedra. Es como cuando uno en la antigüedad o a veces en los boliches están los seguridad. Y si ellos no se mueven, si ellos no te dan el ok, no puedes entrar. Bueno, a veces que uno se pone ahí como guardián vigilante. El diablo a veces se pone como guardián vigilante y ante tu problema, ante tu adversidad, ante tu familia, y te dice, de acá no me muevo. Y Dios dice, pero se puede mover la piedra si ejerces fe. Si le pones fe, ¿qué le dijo el Señor? Si tuvieses la fe, aun como si fuese un granito de mostaza, tú le dirías a este monte que se desarraigue y se plante en la otra ciudad. Como diciendo, vas a mover cosas grandes, vas a poder hacer cosas de gran bendición que por tu propia fuerza no la podías lograr, pero con la fe sí. Porque la fe dice justamente que nos puede ayudar a mover situaciones. Nos da el ánimo, nos da el gozo, nos da la seguridad, la convicción de que las cosas van a resolverse, van a cambiar. Y así esta hermana le empezó a nacer la fe, empezó a tener fuerza. Aquella que estaba ahí con la piedra se dio cuenta que la piedra era su corazón. Y empezó a cambiar. Y empezó a sacar cada vez más la incredulidad, el enojo. Dejó de echarle la culpa al esposo, dejó de echarle la culpa a la iglesia. Y empezó a ser fiel. Y empezó a hacer las cosas bien. Pasó 1 año, pasó 2 años, pasaron 3 años. Y el que estaba ahí, encerrado, muerto, la que le había puesto una piedra, ahora ya no estaba más adentro, no estaba más encerrado. Ahora yo la miro. Y cada vez que a veces de tanto en tanto nos vemos, porque es de otra provincia, me dice, pastor, ¿se acuerda usted cómo esta decía yo, pastor, hasta quise quemar todas mis polleras, decía, para no venir nunca más a la iglesia con pollera? Ya le había puesto, se había encerrado. Me dice, pastor, ¿usted se acuerda? Sí, hermana, me acuerdo. Y qué ironía puede decir, hermano, que usted, que estaba ahí, que le había puesto una piedra grande a su esposo. Ahora su esposo, usted se tiene que sentar y lo tiene que escuchar a su esposo predicar, que le hable de la fe, que le hable del amor, que le hable de la esperanza. Lázaro había salido porque se tuvo que mover la roca. Aleluya. Yo voy a invitarlo a que pueda ponerse de pie. El Señor le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Así de fácil, dijo el Señor. Creer, ¿qué es? Creer es que las cosas cambian. Creer es una actitud, creer es un esfuerzo. Creer es no solamente decir levanto mis manos y le digo, Señor, te doy gloria a Dios, te alabo, no. El Señor dice, si crees, quitas la piedra, quebrantas tu corazón, le pides a Dios, le clamas a Dios, pides por un milagro, buscas, te animas a cambiar, te animas a creer de que si haces las cosas bien para Dios, el Señor luego hace el milagro. Acuérdate de esto.
Dios no te pide que saques al asa. Dios te pide que muevas la piedra. El pastor no te pide que tienes que pagar toda la iglesia, los servicios, todo. No. El pastor que a veces nos dice, colabora, siembre, ayude en lo que pueda. Porque el llamado lo tiene Él. El poder lo tenía Jesús. Pero la fuerza también la tenían estas personas. Por eso dice, lo imposible para los hombres, Dios lo hace posible. No quieras hacer lo imposible tú, déjalo a Dios. Y vas a ver cómo las cosas cambian. Y lo único que tienes que aprender a hacer es tomar una decisión de fe, creer en tu corazón y dejar que la puerta esté abierta. Y sacar a todo obstáculo. No sé cuál será la roca. Podrá ser a veces el pecado. A veces que el pecado, la Biblia dice que el que encubre el pecado no prosperará. El que lo retiene, el que lo guarda ahí, dice, no prosperará. No hay cambio. Tienes que tomar una decisión. Solamente quita la piedra. Y verás cómo tus anhelos, tus fuerzas, tus sueños empiezan a salir. Y todo lo que no podías hacer, lo empezarás a lograr de la mano de Dios. Cierra tus ojos. Y si quieres hacer esta oración, yo voy a invitarla ahí donde esté, que pueda repetir esta oración que dice después de mí. Señor Jesús, en este momento, luego de escuchar tu palabra, te pido perdón por todos mis errores y mis pecados. Hoy, Señor, me vuelvo a ti y te recibo como mi Dios y Salvador de toda mi vida. Hoy, Señor, quito la piedra de mi corazón y creo que tú harás ese milagro. Hago lo posible hoy y tú, Señor, harás lo imposible en mi vida, en mi familia y en todo mi ser. Gracias, Señor, por haber muerto en la cruz del Calvario, por hacerme desde hoy un hijo tuyo y por haber abierto la puerta para que mis sueños, mi fe y mis anhelos empiecen a salir y se empiecen a concretar de tu mano. Porque hoy creo que veré tu gloria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. 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 Denle un aplauso bien, pero bien fuerte al Rey de los cielos.